¿Qué tal? Mi nombre es Rocío Vargas, soy una de las asesoras externas de la Coordinación Nacional de Inglés y el propósito de este video es acompañarlos en este refortalecimiento académico que inició en las reuniones regionales que se llevaron a cabo hace algunas semanas. Como ustedes recordarán, ya se elaboraron al menos 2 videos. El primero estuvo centrado en cómo desarrollar o elaborar el plan de clase, y el segundo se concentró en explicar las características y componentes que anteceden a la guía de renivelación, así como algunos de los planteamientos que introducen al trabajo con este material. En esta ocasión, la intención es profundizar en algunos de los puntos ya mencionados por la maestra Dora García, que realizó este segundo video concentrado en las guías de renivelación. Como ustedes saben, estas guías de renivelación surgen por la necesidad de enfrentar una situación particular que se presenta durante la etapa piloto del PENIEF y que tiene que ver con la necesidad de implementar en todos los grados de educación primaria los programas de estudio del PENIEF, lo que conlleva una situación particular. Encontramos estudiantes que no van a contar con experiencia con el inglés porque no han cursado con el PENIEF ninguno de los grados que le anteceden. Por esta situación, la Coordinación Nacional de Inglés se propuso crear un material que apoye a los profesores a lograr que sus estudiantes en poco tiempo logren una nivelación en las 4 habilidades del lenguaje de inglés para poder incorporarse a los programas de estudio en condiciones que permitan al término del grado y a su vez al término del ciclo alcanzar los niveles de logros que están referidos a los estándares nacionales e internacionales. En esta ocasión vamos a utilizar la tecnología de la información para poder mostrarles, por un lado, una presentación en PowerPoint y por otro lado, una serie de materiales escritos que nos permitirán hacer con detalle una serie de aclaraciones. Se plantea cuál es el objetivo central de las guías de renivelación y como su nombre lo indica, el objetivo es asegurar que los estudiantes alcancen y desarrollen las condiciones que se requieren para introducirse a los programas de estudio de tal manera que puedan lograr los propósitos de cada grado escolar, así como los estándares nacionales e internacionales al final de cada ciclo. Por esta razón, es importante considerar que las guías de renivelación son un material pensado para trabajarse tan solo un corto periodo de tiempo, de manera que lo más rápidamente posible los niños se puedan introducir a los programas de estudio que cuentan con todos los componentes necesarios para alcanzar las metas establecidas. De tal manera que los tiempos sugeridos en cada una de las guías de renivelación son, en el ciclo 1, un mes, mes y medio, aunque puede prolongarse hasta un bloque que corresponde a un bimestre, 2 meses. El ciclo 2 de 1 a 2 meses y el ciclo 3, 2 meses del año escolar. Siguiente, por favor. Vamos a preguntarnos, ¿qué ofrecen las guías de renivelación? Las guías de renivelación plantean, por un lado, los propósitos de cada ciclo, que como mencionamos en el video del plan de clase, estos propósitos tienen como referente los estándares internacionales, de manera que el profesor pueda, desde el inicio del año escolar, conocer cuáles son los estándares que se espera alcancen al finalizar el ciclo, ya sean 2 grados, en el caso del primer ciclo, de segundo ciclo también 2 grados y tercer ciclo también 2 grados. Después, las guías plantean una serie de contenidos que hemos denominado contenidos de aprendizaje.
que a diferencia de los planes y programas de estudio, donde se plantean los contenidos curriculares, los contenidos de aprendizaje están centrados básicamente en las 4 habilidades del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir. Entre otras razones, porque el poco tiempo que se plantea que desarrollar estos contenidos implica concentrar la atención en estas habilidades en particular. En los programas de estudio, los contenidos de aprendizaje están situados. Sí se trabajan de igual manera las habilidades del lenguaje, pero estas se sitúan en ambientes sociales de aprendizaje. Y aquí las habilidades las vemos de manera abierta, lo que permite al profesor decidir cuál es la forma y el ambiente más pertinente para trabajar cada uno de los contenidos de aprendizaje. Además, las guías de renivelación cuentan con una serie de orientaciones didácticas que permiten al docente centrar la atención en los aspectos necesarios que se requieren para trabajar los contenidos de aprendizaje. Como estos estudiantes no tienen un referente o experiencia con el inglés necesariamente, algunos lo pueden tener, pero partimos del escenario en el que los estudiantes no tengan ningún antecedente con el inglés, esto podría llevar a la interpretación de cómo le vamos a hacer, qué tipo de materiales, qué tipo de lenguaje, ejemplos de lenguaje se pueden utilizar con estos estudiantes cuya característica es no tener conocimientos previos del inglés. Y en algunas ocasiones existen dudas de por qué se plantea el trabajo con textos orales y textos escritos cuando los niños no tienen conocimiento con el inglés. Es por esta razón que nosotros ponemos ciertos ejemplos sugeridos para que el maestro cuente con una serie de elementos que le permitan elegir los que son pertinentes para su grupo. Trabajar con textos no significa trabajar ni todo lo que tiene el texto, ni todas las complejidades que rodean el desarrollo y la construcción de ese texto. Implica usar ese texto como el contexto que permitirá darle sentido a cada uno de los contenidos de aprendizaje que se deriven de esos textos. Además, tenemos sugerencias para abordar los contenidos y, por último, una serie de consideraciones para introducirse a los programas de estudio de cada grado. Vamos a explicar cada uno de estos componentes. Empecemos por los propósitos. Los propósitos corresponden a los estándares, que como ya se explicó en el primer video referido al plan de clase, el ciclo 1 tiene como referencia los niveles de logro señalados por la Certificación Nacional de Inglés y corresponden al 1, 2 y 3 de esta certificación. El ciclo 2 tiene como referencia el estándar A1 y el ciclo 3 como referencia el estándar A2. Estos propósitos refieren a dichos estándares. El siguiente componente, por favor, están los contenidos de aprendizaje que se derivan de las prácticas sociales del lenguaje. Estas prácticas sociales del lenguaje, como hemos dicho ya, el siguiente componente son los contenidos de aprendizaje, y en cada uno de los guías de renivelación contamos con esta tabla de contenidos, ¿no?, que tiene como componentes las habilidades del lenguaje referidas a la comprensión y a la expresión: escuchar, hablar, leer y escribir. Estos son, como ya conocemos, contenidos que tienen que ver con el hacer. ¿Cómo podemos aprender a reconocer y expresar palabras utilizadas particularmente en una situación de comunicación? Expresiones de saludo, despedida y cortesía. Al mismo tiempo, en leer y escribir tenemos contenidos como distinguir la escritura de palabras
en expresiones de saludo, despedida y cortesía. Esta, por ejemplo, son contenidos del hacer que corresponden al ciclo 1, lo cual implica partir del hecho de que son estudiantes de primero y segundo grado. En consecuencia, ellos están, en el caso de su lengua materna, en proceso de alfabetización. En consecuencia, nosotros estamos apoyando este proceso de alfabetización a través de la distinción de la escritura de palabras. Nada más que estamos incorporando la lengua extranjera. Por esta razón es importante, déjenme moverle un poquito aquí, entender que cuando hablamos de textos orales, estamos hablando de estas situaciones comunicativas, como en este caso, el saludo, la despedida y cortesía, que como se trata del primer ciclo, corresponden a textos breves, pero que los estudiantes conocen muy bien, y cuyo problema no es social, porque ellos saben saludar, despedirse y ser corteses, o saben reconocerlo, sino cómo se hace esta situación en una lengua distinta a la materna. Y eso es lo que vamos a centrar como contenido en las guías de renivelación. ¿Qué tenemos que hacer como maestros para que en poco tiempo los alumnos, por un lado, distingan que hay cierto tipo de conocimientos como estos que ya tienen, y poder entonces ayudarles a hacer un puente entre lo que ya saben en su lengua materna y lo que van a aprender en una lengua extranjera, en este caso el inglés. El siguiente componente son los contenidos de aprendizaje, que tienen como referencia, ya lo dijimos, las prácticas sociales del lenguaje, que son el objeto de estudio del PENIEF. De estos contenidos se organizan en actividades específicas del lenguaje, las cuales se componen de dos tipos de saberes: el saber hacer con el inglés y el saber sobre o con el inglés. En el primer caso, este saber hacer se traduce en actividades que concentran su atención en la comprensión auditiva y expresión oral, escuchar y hablar, y la comprensión de lectura y expresión escrita, leer y escribir. Vamos a ver en la guía de renivelación dónde se ubican y cómo pueden ser estos saber hacer con el inglés. En esta guía de renivelación, que pertenece al ciclo 1, podemos ubicar los saber hacer. Por un lado está saber escuchar con el inglés, saber hablar con inglés, saber leer con inglés, saber escribir con el inglés. Es decir, lo que nosotros hacemos con la lengua es escucharla, hablarla, leerla y escribirla. Sin embargo, es necesario situarla en determinado momento o contexto de comunicación para poder ir desarrollando y adquiriendo los conocimientos que se requieren para ser competente en esta lengua. De aquí que estas dos habilidades, escuchar y hablar, las ubicamos en actividades específicas como son reconocer y expresar palabras utilizadas en saludos, despedidas y expresiones de cortesía, como por favor, gracias, etc. Y en el caso de las habilidades de leer y escribir, tenemos situaciones de comunicación tales como distinguir la escritura de palabras en expresiones de saludo, despedida y cortesía, así como explorar la escritura de indicaciones de actividades escolares.